Ahora en Radio Sinaí, llegó la hora de sentir la fuerza del cambio. Llegó el momento de dar un paso al frente y dejar el pasado atrás. Con el poder de Dios haré la diferencia. Radio Sinaí presenta Atrévete a Cambiar, conducido por Alonso y Adrián Villalobos. Atrévete a cambiar. Radio Sinaí. Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio Sinaí. Bienvenidos a una entrega más de Atrévete a Cambiar a través del 103.9 FM, la radio católica de todos. Qué gusto poder saludarles en esa noche de hoy, miércoles, ya pues terminando el mes de abril. Y de verdad, pues para nosotros siempre es un gusto poder llegar hasta sus hogares a través de las ondas de esta su emisora Radio Sinaí, la radio católica de todos. Mi nombre es Adrián Villalobos Cortés y me acompañan en los micrófonos también mi hermano Alonso Villalobos, a quien le doy las muy buenas noches. Alonso. Muy buenas noches, Adrián, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes que una noche más nos dan la gran bendición de poder contar con su compañía en este programa de Atrévete a Cambiar. Hoy pues agradecido con el Señor, tenemos la oportunidad de poder compartir micrófonos acá al aire, mi hermano y yo. No siempre lo podemos lograr por motivos de trabajo y de horarios, pero hoy estamos los dos acá en la conducción, así que le invito, mi amigo y mi amiga, que se quede con nosotros. Hoy vamos a continuar desarrollando el tema que inicié la semana pasada, que fue el de la resiliencia familiar. Pero antes, también recordar, ahí está nuestro compañero Denis en controles, no nos puede contestar porque no tiene acceso a micrófonos, pero le agradecemos que siempre está ahí echándonos la mano y ayudándonos para que el programa pueda salir al aire, Adrián. Así es, ahí está siempre Denis haciendo... decía un viejo amigo, don Víctor Cordero, está haciendo travesuras con las perillas, decía. Entonces ahí está Denis ahí pues haciendo milagros también desde todo lo que es la parte técnica para que nosotros podamos llegar hasta sus hogares en esa noche. Y de verdad pues siempre es un verdadero placer, un gusto que usted nos acompañe. Y si usted hoy nos quiere enviar sus reportes de sintonía a cabina, puede hacerlo al WhatsApp de la emisora 8787-1039, facilísimo, 8787-1039, y usted nos puede pues enviar sus mensajes en esta noche. Ahí vamos a estar leyendo sus reportes de sintonía porque hoy estamos totalmente en vivo, y eso pues también nos da la oportunidad de tener ese acercamiento con nuestra gente de Atrévete a Cambiar, esos que siempre están ahí sintonizándonos noche a noche, Alonso, y que de verdad pues hoy nos pueden acompañar. Y además de eso, algo importante también que queremos invitarle a la gente que pues gusta de seguirnos después de ya tantísimos años de contar con su sintonía acá en Atrévete a Cambiar. Tenemos nuestro canal de YouTube y usted nos puede encontrar como atréveteacambiar.cr en YouTube, y ahí usted va a encontrar no solo material, digamos, que nosotros generamos, sino que va a encontrar también los programas que hemos ido realizando durante tanto tiempo acá en la radio. Y pues si usted tal vez quiere repasar algún tema que tocamos, pues ahí se los puede encontrar en atréveteacambiar.cr en el canal de YouTube, para que usted también esté atento para esta noche y pues también pueda pues acompañarnos a través de las redes sociales de Atrévete a Cambiar, Alonso. Así es, Adrián. Bueno, ¿y qué le parece si vamos entrando de una vez entonces con el tema de esta noche? Yo quisiera empezar por hacer como un pequeño repaso de lo que conversaba la semana anterior. Recordarles, el tema de esta noche es la resiliencia familiar, segunda parte. La semana anterior empezamos a desarrollar el tema y comenzamos por explicar qué era la resiliencia. Y decíamos que la resiliencia es la característica que tenemos los seres humanos de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponernos a ellas. Es la capacidad que tenemos para afrontar las crisis, los momentos difíciles, y poder salir incluso fortalecidos de estas. Y poníamos, por ejemplo, a los bambús, como el bambú
Si usted ha tenido la oportunidad de escarbar sus raíces, se va a dar cuenta que son unas raíces fuertísimas, que es como piedra eso, parece concreto. Pero aún así, teniendo esas raíces tan fuertes y tan rígidas, el bambú es capaz de, cuando el viento lo mueve en una dirección o en la otra, con flexibilidad adaptarse a ese movimiento. Y cuando la presión termina, el bambú vuelve a su posición inicial. Y entonces decíamos que nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de resiliencia asemejando al bambú. Mencionamos que todas las familias, cuando se ven sometidas a una situación difícil, pasan por 3 etapas, decíamos. La primera etapa es un periodo de desorganización. Y para entender esto poníamos, por ejemplo, el entender la familia como un sistema. Y para esa parte podemos entender la familia como un sistema del cuerpo humano, por ejemplo, como el aparato respiratorio. ¿Ok? Cuando el aparato respiratorio, uno de sus órganos, no está funcionando bien, empieza a colapsar todo el sistema. Igual sucede en la familia. Cuando uno de los miembros tiene problemas, cuando una de las partes de la familia empieza a experimentar algún tipo de dificultad, eso empieza a permear y afectar al resto del sistema. Entonces decíamos que, por ejemplo, cuando una familia, por X o Y razón, o por alguno de sus miembros o varios, experimentan una situación difícil, pueden entrar en una etapa de crisis. Y esa etapa de crisis los puede llevar a desarrollar esta primera etapa que decíamos que era la desorganización. ¿Por qué? Porque la familia, al igual que los sistemas en el cuerpo, tienen una forma de funcionar, de acomodarse, cada rol que tiene cada órgano. Y cuando la familia se pasa por situaciones difíciles, vamos a poner, por ejemplo, la pérdida de trabajo, el desempleo. Esa situación empieza a desorganizar la familia, empieza a crear una desorganización en la forma, en las rutinas, en el diario vivir de esa familia. Y muchas veces esa situación puede llevar a que la familia empiece a experimentar choques entre sus propios miembros. ¿Por qué? Porque empieza a llenarse la atmósfera de confusión, de ansiedad, de temor, de frustración. Y esas emociones pueden terminar haciendo que un miembro de la familia choque con otros. Vamos a continuar. La segunda etapa, decíamos, es pasar esa etapa de desorganización y que la familia entre en una etapa de recuperación. En esta etapa es en la que cada uno de los miembros dejan de buscar por su cuenta cómo salir avante y empiezan a funcionar como un equipo. Empiezan a pensar cómo como equipo vamos a ajustarnos a esta nueva circunstancia. Es decir, ya salimos del shock inicial, ya aceptamos que perdimos ese ingreso, que se perdió ese trabajo, asumimos ese despido y entonces decimos, ok, ¿cómo vamos a salir adelante? Y empezamos a pensar como familia, como equipo, como sistema, cómo adaptarnos para empezar a lograr esa recuperación. Para llegar a la tercera etapa que mencionábamos en estas 3, que es el periodo de recuperación. Y es en este periodo, la etapa de la reorganización. Y es en este periodo en que la familia se adapta a las nuevas circunstancias, se organiza, toma conciencia de que ya no puede seguir funcionando como funcionaba con anterioridad y que tiene que asumir una nueva organización, que cada uno de los miembros de la familia tiene de repente que asumir nuevos roles, que si antes el único ingreso, por ejemplo, en el caso que estamos poniendo de un problema laboral, si antes el ingreso lo generaba solo X miembro de la familia y ahora a este miembro le está costando mucho, ¿de qué forma nosotros cooperamos? ¿De qué forma nosotros cambiamos la forma en que funcionamos para lograr reacomodarnos a eso que está pasando? Algo que es muy importante antes de empezar ya con la parte de esta noche es, mi amigo y mi amiga, que tomemos conciencia de que la resiliencia no es algo que unos tienen y otros no. No es algo que usted trae innato o no lo trae. La resiliencia es una capacidad que se va desarrollando poco a poco en nosotros. Es algo que podemos ir haciendo crecer. Podemos ir haciendo crecer en nosotros esa capacidad de adaptarnos, esa capacidad de reinventarnos, esa capacidad de ser creativos frente a las nuevas circunstancias. Tendríamos que decirlo algo como de esta manera. La adversidad es entonces el germen de la resiliencia.
¿Por qué? Porque si yo no enfrento adversidades, nunca me voy a tener que salir de mis zonas de confort. Si yo no experimento adversidades, nunca voy a tener que desarrollar de forma creativa nuevas formas de adaptarme. El dolor es la semilla de la recuperación y los obstáculos son el incentivo para que uno pueda desarrollar el esfuerzo. Es por tanto entonces la resiliencia algo, mi amigo y mi amiga, que no es inmutable, es algo que yo voy cambiando y voy haciendo crecer. Igual que yo voy creciendo y me voy adaptando a diferentes entornos en mi vida y a diferentes etapas, igual una familia es capaz de adaptarse a los nuevos retos y a las nuevas dificultades que le trae. Por ejemplo, cuando un matrimonio inicia, y que en sus primeras etapas tienen que aprender a funcionar como pareja, ajustarse como pareja, aprender a construir un proyecto de vida. Eso implica resiliencia, aplicar resiliencia. ¿Por qué? Porque no es fácil siempre lograr ese acomodo. No necesariamente tiene que estar lleno de dificultades grandísimas, sino de las dificultades cotidianas de tener que moldear mi forma de ser a la historia personal que trae la otra persona. Pasamos esa etapa, de repente vienen los hijos y ahí tiene que entrar otra vez la resiliencia a funcionar. ¿Por qué? Porque conforme la vida de la familia va pasando, se van dando la necesidad de ajustarse a las nuevas exigencias. Y ahora sí, con esta introducción, vamos a empezar a desarrollar el tema de esta noche. Hay situaciones, mi amigo y mi amiga, que uno se pone a pensar y uno analiza y uno dice, mira, ¿por qué será que a fulano tal situación le afectó tanto en su vida y a otras personas eso mismo le afectó de forma diferente? ¿Por qué será que hay de igual forma situaciones que a una familia la llevan a colapsar tantísimo y hay otras que tienen la capacidad de sobreponerse más fácilmente o de manejar de mejor manera estos acontecimientos? Y ahí entonces vamos a empezar a hablar de un primer aspecto que es muy importante, que vamos a llamar los factores de riesgo. Todas las personas y todas las familias estamos expuestas a factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Son aquellos acontecimientos externos a la familia que pueden atentar contra la estructura o la integridad de la familia. Por ejemplo, un factor externo que puede atentar contra la estabilidad de la familia, ya lo decía en el ejemplo anterior, la parte financiera. Que haya una crisis o alguna situación que venga a fracturar la forma en cómo esa familia se sustenta en la parte económica. Otro factor externo, por ejemplo, es la enfermedad. Otro factor externo, la separación, el duelo, las dificultades de diferente índole. Todos esos factores de riesgo, todos estamos expuestos a estos factores. Y son factores que por venir del exterior son muy difíciles que podamos tener nosotros un control sobre ellos. Esa es la parte en donde decía que uno observa circunstancias y uno dice, mira, ¿por qué será que ante este factor de riesgo aquella persona se colapsó y esta otra no? Y aquí viene otro punto que es importante, otro concepto que es importante reflexionar en esta noche. Y son los factores de vulnerabilidad. Si decíamos que los factores de riesgo se refiere a las cosas que están fuera de la familia, los factores de vulnerabilidad se refiere más bien a los que están dentro de la familia. Es decir, son las características internas que tiene una familia y que hace que sea más apta o menos apta para enfrentar lo que viene de afuera. Por ejemplo, cosas que pueden hacer a una familia más apta para enfrentar las dificultades. La unión familiar, que tengan una vida espiritual fortalecida, que sea una familia que antes de la crisis ya practicara la comunicación, practicara el diálogo, que sea un lugar en donde abiertamente yo pueda hablar de mis sentimientos, yo me sienta aceptado, querido y acogido. Por el contrario, ¿qué factores puede tener una familia ya en su vida interna que la pueden hacer más vulnerable ante lo que viene del exterior? Problemas de comunicación,
heridas, rencores no resueltos, poca unión, rivalidades dentro de los miembros de la familia, depresión, problemas de carácter, problemas de violencia. ¿Ok? Entonces, es importante que empecemos nosotros a hacer esa evaluación de nuestra familia. ¿Cómo estamos nosotros expuestos o cuáles son los factores que vienen del exterior con los que lidiamos más constantemente? ¿Cuáles son los riesgos que tiene nuestra familia hoy? Por ejemplo, ¿será el alcoholismo o las adicciones un factor de riesgo? Es decir, es algo que del exterior vino a golpear nuestra familia. Entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son los problemas que tenemos que empezar a enfrentar. Y de igual forma, tenemos que empezar también a identificar qué cosas dentro de nuestra familia son fortalezas o debilidades que nos pueden hacer más vulnerables para enfrentar esas cosas. Y en esta parte, Adrián, quizás usted me pueda ayudar, porque también es importante dentro de esta etapa de esta parte de las fortalezas, este otro concepto que es el de los resortes. Sí, vamos a ver. Ok. En el tema de esto, no sé, tal vez porque sí quería rescatar algunos aspectos, digamos, de eso que usted mencionaba. A veces, de verdad, es difícil identificar factores de riesgo cuando ni siquiera hemos logrado definir nuestros factores de vulnerabilidad. Y eso es muy importante. Y creo que es algo en el que a veces nosotros, al no trabajar en la comunicación, esta parte repercute muchísimo, porque al no tener claro cómo estamos adentro, es difícil poder ver lo que se viene de afuera. Y es difícil a veces poder incluso interpretarlo y tenerle por lo menos la forma más apropiada para enfrentarlo. Y aquí viene el tema del tema del resorte. Y aquí esa parte, Alonso, eso es muy importante. A veces los resortes, y dentro de lo que lo podemos entender desde una perspectiva de la mecánica, a veces el resorte en un carro o en una maquinaria implica que se tenga que estirar hasta cierta exigencia, pero luego vuelve regresa al lugar donde estaba, regresa a la posición en la que estaba. Y tal vez para ir hablando, digamos, en el tema de esto, hay que ir viendo, digamos, que la conducta familiar debe ser como ese resorte. ¿Para qué? Para entender primero el daño en una familia, y desde ahí, desde esa empatía con el sufrimiento, empezar a identificar los puntos de fortaleza y los procesos de protección, que ahorita los vamos a ver, donde empezamos a encaminar esto hacia la superación. Vamos a ver el resorte, y cuando lo hablamos en el tema de mecánica, el resorte es importante para que el carro no se quede varado, estira, encoge, se adapta y trata de encontrar la forma de que usted y yo empecemos a manejarnos sobre un camino distinto. Puede ser un camino plano, puede ser un camino de lastre, puede ser un camino diferente. Entonces el resorte va a tener más tarea. Dependiendo de la situación que estemos enfrentando como familia, pues se requiere tener también el ponernos en el zapato del otro para poder entender qué es lo que estamos viviendo, qué son las cosas que se vienen, y a partir de ahí encontrar qué nos hace fuertes para enfrentar la situación que estamos viviendo y empezar a encaminarlo. Un resorte, Alonso, y esto, y amigos que nos escuchan, el resorte tiene una función tan valiosa porque el resorte literalmente absorbe los golpes. O sea, el resorte, cuando va por una calle, imaginemos una calle de piedra así de lastre, el carro, digamos, el que evita que el carro se dañe y se lastime, es ese resorte que está ahí sosteniendo los golpes del camino. Entonces, esa parte es muy importante, porque a la hora de entrar en el tema del resorte de nuestra vida, justamente hay que tener la capacidad de absorber los golpes de las cosas que se vienen de afuera. ¿Cómo lo hacemos? Justamente con esa empatía, porque ahora, como lo decía Alonso, si no tenemos claro los factores de vulnerabilidad, esos golpes
que va a recibir el resorte que tenemos que tener, Alonso, van a ser golpes muy duros, muy contundentes. Y si somos muy vulnerables, pues el resorte va a recibir los golpes más duros y no va a poder sostener mejor la situación y el impacto es más grave. Hay algunas familias que en el tema, como lo decía Alonso, en el factor de vulnerabilidad, su resorte es más fuerte. Y a partir de ahí es donde justamente tenemos que ir trabajando para mejorar eso. ¿En qué sentido? Y aquí vamos a ir avanzando ya ahora sí al siguiente aspecto, que es justamente ante las dificultades vienen factores que hacen que nos podamos ir encaminando hacia algo mejor o podamos tener una mejor capacidad para manejar las cosas, enfrentar esas dificultades. Uno de ellos, los factores protectores. Y aquí vienen, para entenderlo, digamos, un factor protector de alguna manera cumple como una función de escudo frente a situaciones adversas, frente a situaciones que tal vez estamos viviendo y nos generan un nivel de estrés pero altísimo, nos estresan de una forma enorme y eso pues claramente afecta toda nuestra convivencia, afecta toda nuestra vida, tanto familiar como personal, pues nos hace muchísimo daño. En ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de factores protectores, estaríamos hablando, por ejemplo, qué sé yo, celebraciones familiares, ese tiempo compartido, esas tradiciones familiares, eso que hacemos que nos hace sentir bien como familia, esos momentos de convivencia en el que de verdad la compartimos bastante. Ahorita, por ejemplo, incluso digamos, podríamos estar hablando de que algunos de estos factores protectores, por la misma situación de la pandemia, tal vez tuvimos que modificarlos y readaptarlos de acuerdo a la necesidad por el tema de la pandemia, que tal vez era una actividad familiar y tuvimos que guardar la distancia, entonces tuvimos que recurrir a la tecnología, pero se hacen. Por ejemplo, y voy a ponerlo con un ejemplo rápido, en fin de año, para efecto de rezar la corona de Adviento familiar, nosotros tuvimos que hacerlo en modalidad videollamada, cuando antes tal vez lo hacíamos juntos, lo hacíamos en la mesa, todos como familia. Sin embargo, las circunstancias pues tuvieron que modificar ciertas cosas, ciertos aspectos de cómo hacerlo, pero el factor protector se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque estos factores atenúan o incluso neutralizan el daño o el impacto que pueden tener los factores de riesgo. Y como lo decía Alonso, son eventos que nos generan un estrés muchísimo, enorme, un estrés grandísimo, una situación de preocupación enorme. Y estos factores protectores lo que pueden ayudar es a reducirlo e incluso controlar una situación estresante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un factor de familia que me permite tener una muy buena relación, lo que venga de afuera no me va a impactar tanto, porque yo voy a tener un cimiento fuerte, un escudo, como lo decíamos, como lo decía al principio de esta parte, Alonso, una función de escudo que me va a permitir que estos impactos que me quieren venir de afuera no nos golpeen tan duro y más bien tengamos la capacidad no solo de recibir el golpe, sino que controlarlo, absorberlo sin sentir o sin tener un daño que potencialmente podría provocar. Entonces creo que esa parte, Alonso, es muy importante y el tema en el resorte en eso es muy importante. Ahora, hay otros factores, Alonso, que tal vez para ir avanzando, digamos, antes de irnos a la pausa, que son los factores de recuperación. Alonso. Bueno, creo que no tenemos a Alonso todavía por ahí, entonces mientras tanto voy a seguir yo avanzando. Entonces, ahora sí. Y ahora sí estoy por acá. Tuve un problemita con el micrófono. Prueba que estamos en vivo. Decía Adrián de estos factores que nos ayudan, digamos, como a enfrentar o a blindarnos contra las crisis. Y Adrián mencionaba los factores protectores. Ahora vamos a hablar de los factores de recuperación. Es decir, son características que tiene la familia, igual que los de protección, son características, costumbres o hábitos que tiene la familia que le sirven de protección. También existen factores que podríamos decir son características que tiene la familia
que le ayudan a reaccionar a la crisis. Decíamos, ya los mencionábamos antes, por ejemplo, están muy de la mano los de protección y los de recuperación. Por ejemplo, decía Adrián, de protección, para poner un ejemplo, tener un ahorro económico puede ser un factor de protección que me ayuda frente a una crisis financiera. Tener rutinas, tradiciones que unen a la familia, ayudan como factores de protección. Y como factores de recuperación, también tenemos, por ejemplo, decía ahora, la comunicación, la integración, el apoyo familiar. ¿Por qué? Porque cuando vienen los momentos difíciles, es de esas cosas de las que nos vamos a agarrar para salir adelante. Si usted de repente dice, no, es que no me queda muy claro, así de sencillo, mi amigo, mi amiga. Los factores de protección y los factores de recuperación son las cosas de las que ustedes como familia se van a agarrar para enfrentar una crisis. Y puede ser que usted me diga, uy, yo me agarro a la mano de Dios, perfecto. Ese es un factor de recuperación. Yo me agarro de que nos apoyamos unos a otros, perfecto, eso es un factor de protección, porque uno acuerpa al otro. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, mi amigo, mi amiga, para prepararnos para ir a la pausa, todas estas cosas de las que hemos hablado son cosas que cada uno de nosotros como individuo puede hacer esa evaluación. Cada uno de nosotros puede a nivel personal decir, mira, cuáles son las cosas que a mí me vuelven vulnerables, cuáles son las cosas que normalmente de afuera me atacan y cómo reacciono yo contra esas cosas. Y qué cosas tengo yo para protegerme de eso, de las críticas, de las burlas, del estrés, de la ansiedad, del temor al futuro. Y qué cosas, con qué cosas o con qué recursos cuento yo para poder recuperarme de esos golpes. Y eso mismo, igual que yo lo puedo hacer una autoevaluación a nivel propio como individuo, tenemos que aprender a hacerla también como familia, como equipo. Qué importante, qué bonita experiencia sería si de repente en nuestro hogar pudiésemos sentarnos todos y preguntarnos, ¿qué nos hace fuertes como familia? ¿Y qué nos hace débiles como familia? ¿Cuáles son los principales problemas o los principales retos que enfrentamos hoy como familia? ¿Y de qué forma podemos enfrentarlos? Y nos vamos a dar cuenta, mi amigo y mi amiga, que probablemente no vamos a coincidir en todos. Probablemente, si somos honestos y existe un ambiente de total apertura, por ejemplo, los muchachos van a decir que para ellos un problema es X cosa. Y tal vez uno, adulto, no se percataba de eso. O en el caso de los niños, de repente para ellos algo importante es tal situación, X situación. Y yo como adulto ni siquiera me percataba. ¿Por qué sirven estos diálogos? Porque de repente dentro de ese diálogo yo puedo entender al otro y puedo tratar de poder aliarme y ayudarle a poder lidiar con aquella situación. De repente, si como parejas aprendiéramos a escuchar al otro y decir, mira, ¿en qué te puedo ayudar a que tu vida sea mejor? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que le genera tristeza? ¿De qué forma yo puedo ser alguien que promueva su calidad de vida? Esas cosas nos van a ayudar a fortalecernos y a estar mejor capacitados para enfrentar las circunstancias. Lo que pasa es que a veces no sacamos esos espacios. A veces no nos evaluamos en esos espacios. Y por eso muchas veces uno anda buscando, las personas andan buscando que les den respuestas fáciles o instantáneas a las cosas, ¿verdad? Y ciertamente uno puede con humildad buscar el consejo, buscar la ayuda. Y si el caso suyo, mi amigo, mi amiga, es que su familia o usted como individuo está pasando ahorita momentos que usted siente que sobrepasan sus capacidades, que sobrepasan los recursos que usted tiene para reaccionar a esas cosas, lo más prudente y lo más responsable es buscar ayuda. Es buscar consejería o es buscar atención profesional, es buscar intervenir eso que nos está pasando. ¿Por qué? Porque cuando una familia o una persona se somete a situaciones que le sobrepasan, puede terminar llevando a una crisis
Y esa crisis muchas veces nos lleva a que, igual que en las crisis pueden nacer las mejores cosas nuestras, igual pueden salirse las peores nuestras. Y cuántas familias a partir de una crisis empiezan a caer en la desintegración. Entonces, antes de irnos a la pausa, algo que es muy importante, usted y yo, mi amigo y amiga, tenemos que entrar siempre en un proceso de autoconocimiento. Yo tengo que saber por qué me afecta lo que me afecta, por qué reacciono como reacciono, y esto tenemos que aplicarlo también a nuestra familia. Nosotros tenemos que conocer nuestra familia, cuáles son nuestras fortalezas. Usted que me escucha, mamá, usted, papá, usted que tiene personas en formación y a su cuidado, usted tiene que estar muy al pendiente de cuáles son esos factores externos que pueden lastimar a su familia, y entonces usted, con la ayuda del Señor, pedirle que le ilumine, pero usted sacar el tiempo y el esfuerzo para empezar a apuntalar aquellos puntos débiles, para empezar a acrecentar aquellas cosas que son buenas, fortificarlas más aún. Si tenemos puntos fuertes en nuestras familias, no es descuidarlos, es alimentarlos para que esos puntos fuertes nos sirvan de resorte para compensar el golpe que se nos puede ocasionar por los puntos débiles que podamos tener. Vamos a hacer una pausa, le invito para que se quede acá en la sintonía de Radio Sinaí y en breve estamos de regreso en el programa de esta noche. Si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abrazan. Todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, eres dueño del oro y la plata. Todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien. Todo estará bien. Si te miras al espejo y no te gusta lo que ves, eres única y bella así como tú eres. Si para vivir ya no tienes razones, en Jesús encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien. Todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez. Tu propósito encontrarás. Tú vas a ver, vas a ver. Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Hermano, todas las cosas, ahí está el Señor. Todo estará bien. Todo estará bien.
Cuando la noche está más oscura, es que va a amanecer, porque todo obra para bien de los que le aman, los que aman al Rey. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él, pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien. Si quieres escucharnos a través de internet, solo tienes que visitar nuestro sitio web www.radiosinaí.org. Estás escuchando Atrévete a Cambiar. Radio Sinaí. Y a través del 103.9 FM, la radio católica de todos, usted está escuchando este es su programa Atrévete a Cambiar. Gracias por acompañarnos en esta noche y ser parte de nuestra audiencia el día de hoy. Recuerde que usted nos puede hacer llegar sus comentarios a través del WhatsApp de cabina. Hoy estamos tocando un tema que definitivamente a todos nos afecta de alguna manera, de diferentes maneras para ir con lo que estábamos planteando el día de hoy, y por ende hoy le estamos invitando para que usted esta noche nos envíe sus reportes al 8787-1039 8787-1039, que es el WhatsApp de Cabina Sinaí, para que usted pues en esta noche nos pueda enviar sus reportes desde donde nos escucha. Mándenos sus comentarios, sus preguntas al respecto del tema que estamos tratando el día de hoy. De verdad, pues para nosotros va a ser un gusto poder escucharles en esta noche de hoy miércoles. Y además de eso, pues recordarles también que pues para efecto de nuestro programa tenemos nuestro canal de YouTube, donde usted puede escuchar los programas de Atrévete a Cambiar. Así que para ir repasando algunos temas que hemos tratado, alguna cosa que usted quisiera volver a escuchar, nos puede encontrar como atréveteacambiar.cr, para que usted pues pueda comunicarse, también nos pueda hacer llegar incluso sus comentarios a los programas. Ahí nos busca, le da a seguir al canal de YouTube para que semana a semana pues usted vaya actualizando programas. Este programa pues evidentemente también lo vamos a poner por ahí para compartir con ustedes, y pues justamente para que puedan escuchar más, y así se lo puede compartir a alguien y de una vez le cuenta, y ahí pues podemos seguir en esa comunicación también a través de nuestro canal de YouTube. Alonso, estábamos hablando de un tema que creo que implica muchísimos aspectos. Hablábamos de lo que son los factores de riesgo para efecto de la resiliencia. Hablábamos, y en virtud de eso, también identificar cuáles son los factores de vulnerabilidad, o sea, con los cuales realmente tenemos o no tenemos la capacidad para enfrentar una situación. Luego hablamos de los resortes y los factores de protección y de recuperación. Y ahora pues creo que se viene una parte que me parece que es muy importante, muy ilustrativa para efecto de ir pues dominando mucho más ese tema, que creo que nos va a permitir entender mucho más. Y es esto, digamos, y para darle ya ahora sí el paso a usted, hablar de lo que son los procesos de la resiliencia familiar. Así es, Adrián. Si tuviésemos, mi amigo y mi amiga, que esquematizar cómo está hecha, digámoslo así, la receta de la resiliencia familiar, tendríamos que decir que hay 3 ejes centrales para poder trabajar sobre la resiliencia en la familia. 1, las creencias. 2, la organización. Y 3, la comunicación. Dependiendo de cómo nosotros manejemos en nuestro hogar esas 3 características o esos 3 ejes, así va a ser que en nosotros se desarrolle o no se desarrolle con mayor facilidad la resiliencia como familia. Vamos a empezar, vamos a tomar el eje de las creencias. ¿Qué tiene que ver las creencias o qué llamamos creencias en cuanto a la resiliencia? Pues las creencias son todas esas ideas, todos esos pensamientos que forman parte, digámoslo así, de la personalidad de la familia.
son aquellas creencias que como familia tenemos impregnadas. Por ejemplo, una creencia, la fe. Si usted es cristiano y usted tiene su creencia en Jesucristo como Mesías, eso forma parte de las creencias que tiene la familia. ¿Cuál es la visión que ustedes como familia tienen de la vida? De los valores, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con cómo se promocionan valores unos u otros dentro de la familia, y todo eso va a ir construyendo como el pensamiento que como familia tenemos. Ahora, dentro de las creencias, ¿por qué es importante trabajar en ciertas creencias en nuestra vida como familia? Por ejemplo, si nosotros tenemos la percepción o la creencia de darle sentido a la adversidad, es decir, si nosotros tenemos en nuestra familia la búsqueda siempre de estar tratando de ver cómo salimos de las situaciones difíciles, si tratamos de ser personas que tratemos no de quedarnos en lo negativo, sino de buscar alternativas, esa forma de ser, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que nosotros entonces seamos una familia que en lugar de ver las crisis como algo desastroso, las vamos a ver como algo posible de vencer, como algo que nos va a ayudar a crecer y a salir fortalecidos. Cuando nosotros tenemos dentro de las creencias de nuestra familia el darle sentido a la adversidad, es decir, no dejarnos quedar con la idea que la adversidad es oscura, negra y sin salida, eso nos va a ayudar también a que nosotros veamos las crisis no como algo que yo tengo que vencer solo, que yo como esposo ahora tengo que ver cómo hago para salir adelante porque nadie me entiende y solo yo sé lo que estoy viviendo. No, cuando yo como familia tengo, ojo que digo como familia, porque aquí estamos trabajando sobre la familia. Lo importante no es que uno de los miembros lo tenga, es que como familia lo tengamos, ese valor. Cuando nosotros somos una familia en la que buscamos siempre encontrarle un sentido positivo a las cosas, eso me va a ayudar también a que nosotros como familia asumamos el desafío de las crisis como algo compartido, es decir, como algo que tenemos que trabajar en conjunto. Otro aspecto más que tenemos que tomar en consideración en el eje de las creencias es la perspectiva positiva y negativa y de esperanza que tengamos de la vida. Si nosotros como familia no alimentamos en nuestro hogar una perspectiva positiva de la vida y una perspectiva esperanzadora de la vida, es decir, si no buscamos como familia mirar la vida como algo con esperanza, como algo que nos irradia ganas de vivir, se nos va a hacer muy difícil como familia que de nosotros brote el optimismo, que de nosotros broten las fortalezas para poder dominar la situación que estamos viviendo. Entonces, en el otro extremo, si somos una familia que buscamos promover una visión positiva y esperanzadora de las cosas, eso se nos va a hacer más fácil para nosotros poder focalizarnos en las fortalezas que tenemos y tener una mejor actitud para poder enfrentar la situación difícil que estamos viviendo. Si va viendo usted, mi amigo, mi amiga, las creencias son algo importantísimo, porque lo que yo creo se vuelve muchas veces como decretos para mi propia vida. Si yo creo que voy a encontrar una solución, todo mi ser trabaja para buscar esa solución. Si yo creo que hay una salida, me voy a negar a dejarme vencer por la desesperanza. Voy a buscar una salida. Y en este eje de las creencias hay uno que es fundamental, y es el de la trascendencia y la espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando en una familia se ha alimentado la espiritualidad, cuando en una familia se ha alimentado esa percepción de trascendencia, es decir,
que nuestra vida es más allá de esto que estamos viviendo, eso se va a volver, mi amigo, una palanca increíble para poder sortear las dificultades y los problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una vida espiritual, empiezo a contar no solo con mis manos, no solo con mis recursos, sino que aprendo a contar con la acción de Dios en mi vida. Pero vuelvo y repito, acá estamos evaluando a la familia. La pregunta es, ¿estoy yo construyendo en mi familia ese factor de la trascendencia y de la espiritualidad? ¿O es algo que tenemos abandonado? Nos damos cuenta qué tal lo tenemos cuando enfrentamos dificultades. Muchas veces hemos escuchado esa frase de que tenemos a Dios como un bombero solo para apagar incendios. Y no solo en eso, uno mismo, mi amigo, mi amiga, cuando uno no ha alimentado su parte espiritual y se le viene un socollón en la vida, en ese momento uno se da cuenta de cómo estaba esa parte. Y uno se da cuenta si de verdad ha ejercitado el músculo de la fe. Pero, vamos, o sea, un atleta se prepara para la prueba antes de que la prueba llegue. Ya cuando la prueba llega se le va a hacer muy difícil. ¿Por qué? Porque se expone, por ejemplo, a que el producto de la exigencia de esa carrera sufra un desgarro muscular o una lesión. ¿Por qué? Porque los músculos no estaban preparados para el carrerón que se tiene que pegar ahora. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en esas cosas antes de vernos en las dificultades. Ahora, ¿se pueden buscar cuando estamos en las dificultades? Claro que sí, claro que sí. Lo único es que nos va a implicar un redoblar esfuerzos. Nos va a implicar un esfuerzo mucho mayor para poder lograr esa curva de aprendizaje tan fuerte que tenemos que dar para poder salir adelante. ¿Sabe cómo es esto? Como lo que tuvieron que hacer muchísimas empresas, por ejemplo, con esta crisis del COVID, de que estaban acostumbrados a funcionar de una forma y producto de la situación de la pandemia tuvieron que hacer una curva de aprendizaje fuertísima y en muy poco tiempo. ¿Para qué? Para poder lograr que sus operaciones ya no fueran presenciales, sino que fueran por teletrabajo, ¿verdad? Si antes hubiesen hecho o trabajado en ese teletrabajo, esa transición a esa nueva modalidad de trabajo se les hubiera hecho más fácil. Igual nos sucede a nosotros en la familia. Si nosotros nos preparamos con anterioridad, si hacemos de estas cosas hábitos de vida, si hacemos de hábitos de vida en la familia el buscar lo positivo, en ver la vida con esperanza, el alimentar la parte espiritual, cuando nos llegue la situación en donde tengamos que ejercitarlo, ya previamente hemos logrado un crecimiento que nos va a permitir asumir de una mejor forma esa parte. Adrián, le dejo a usted el segundo eje, el eje de la organización. Sí, Alonso, ese es otro eje muy importante y es, vamos a ver, creo que siempre ha sido un dicho muy popular en nuestra vida, es donde hay orden está Dios. Entonces vamos a verlo desde esa óptica, desde esa vivencia o desde esa línea. ¿Por qué la organización es importante? Claramente, Alonso, no podemos enfrentar algo de buena manera si no estamos preparados, si no estamos organizados. ¿Por qué? Al estar organizados, una de las cosas que nos permite como un primer aspecto es la flexibilidad, el tener la capacidad de cambiar y lograr esa estabilidad a raíz de eso. ¿Qué es lo que permite esto, Alonso? Y para ir entrando en todo lo que es este árbol y todo lo que implica, nos va a llevar a tener la posibilidad de recuperarnos y de reorganizarnos, porque como usted lo decía ahora, a veces hay circunstancias que se presentan en nuestra vida que nos obligan a cambiar y que nos obligan a tener que poner un nuevo orden, una nueva organización, porque la que teníamos anteriormente ya no nos funciona. Ejemplo, como usted lo mencionaba, si alguno de los miembros de la casa pues pierde su trabajo, de alguna manera el resto de la familia tiene que reorganizarse, tiene que tener la flexibilidad para manejar el cambio, para seguir manteniendo esa estabilidad de organización, pero
con los nuevos ajustes que hay que hacer para que las cosas sigan funcionando. Pero si yo soy muy rígido en mi organización y si viene algo que me obliga a cambiar, no voy a tener la capacidad de recuperarme ni de reorganizarme porque estoy rígido y aferrado a una única forma de hacer las cosas. Y ahí es donde también pues, nos empieza a afectar muchísimo. ¿Dónde viene otro de los aspectos importantes cuando lo hablamos de la organización? Viene la parte de la conexión, de la cohesión entre los miembros de la familia. Y aquí es donde empieza el apoyo mutuo, el respeto y el reconciliarse, que esa es otra parte muy importante. Es la parte en lo que a veces también las mismas tensiones, Alonso, pueden provocar que tengamos roces, que no nos llevemos bien, que implica también que muchas veces no tengamos la capacidad de expresarnos de buena manera y decimos las cosas en malos términos. Y aquí implica recordar que al final, más allá de todo, somos una familia. Y el apoyo mutuo y esa unión familiar nos hace salir adelante en cualquier momento. Pero cuando cada uno jala por su lado, cuando no hay cohesión, porque todo el mundo está por su lado y es como un hotel y cada quien en su cuarto y no funcionamos como familia, esta parte se pierde y esta parte no nos da la posibilidad de tener fortaleza como organización. Vamos a ver, la frase más acorde para esto es: el reino dividido es fácil de destruir. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una organización, de una familia, si una familia está dividida, está desintegrada, aunque vivan bajo el mismo techo, está muy lejos de tener capacidad o resiliencia familiar para manejar una situación de crisis. ¿Por qué? Porque no hay apoyo mutuo, porque no hay respeto, posiblemente no haya reconciliación, no haya esa relación de familia y, como lo decíamos anteriormente, no existen esos factores protectores, los escudos que nos permiten tener esa relación, no nos permiten tener esa parte familiar. Otro aspecto importante para ir dándole cierre al tema de la organización son los recursos sociales. Los recursos sociales es movilizar redes, lograr seguridad económica, y aquí es donde viene todo lo que son las partes donde nosotros tenemos la posibilidad como organización de expandirnos, de tener la posibilidad de llegar lejos y de conectarnos con otros elementos externos que nos permiten funcionar de buena manera, tanto a nivel laboral como a nivel espiritual, que es justamente donde tenemos las redes y conectamos y tenemos esa relación de conectividad. Por ejemplo, que usted sintonice Radio Sinaí para formarse y que eso a nivel de su familia tenga un impacto, que los miembros de su familia tengan un buen trabajo y que eso también genere un impacto en su organización. Todos esos elementos, Alonso, terminan dando pues el beneficio para que a nivel de organización haya funcionalidad, o sea, que funcionemos para enfrentar una situación de estrés o una situación que nos obligue a tener esa resiliencia. Le dejo el cierre ahí para efecto del último aspecto. Decíamos, Adrián, que son 3 ejes: creencias, organización y el último, comunicación. Y en la comunicación, mi amigo y mi amiga, hay 3 cosas que usted tiene que buscar alimentar en su familia. 1, que en su familia exista claridad. ¿Qué tiene que ver o qué entendemos por claridad? Bueno, pues que haya coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Por qué? Porque para poder promover la comunicación en la familia es muy importante que lo que yo digo esté en concordancia con lo que yo hago. Por ejemplo, si yo digo que amo a mis hijos por igual, pero mis acciones demuestran que tengo preferencia por el otro, ahí no hay claridad, ahí no hay coherencia y eso genera desconfianza y eso rompe la capacidad que tiene la familia de comunicarse. Otro aspecto, una expresión sincera y que haya empatía. ¿Por qué? Cuando yo desarrollo una expresión sincera de mis emociones, es porque hay dentro de la familia un ambiente donde yo puedo expresarme y decir lo que siento y lo que pienso. La empatía, ¿qué es? Es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, es la capacidad de entender la realidad, las emociones, los pensamientos del otro. Cuando desarrollamos esas 2 cosas en el hogar, eso nos va a llevar a evitar que en nuestro hogar se den acusaciones y que nos juzguemos unos a otros cuando enfrentamos crisis. Muchas veces sucede eso, es su culpa, es porque usted hizo esto, si usted hubiera hecho tal otra cosa, y eso no nos lleva a solucionar nada.
Tenemos entonces más bien que alimentar la expresión y la empatía, la expresión de emociones sincera y la empatía. ¿Para qué? Para que entonces más bien, en lugar de juzgarnos, aprendamos a compartir nuestras experiencias, aprendamos a compartir lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que sintamos a su vez que somos, como decía Adrián ahora, algo que está organizado, algo que funciona en conjunto, nos tenemos unos a otros. Y el último aspecto que tiene que ver en este pilar de la comunicación es la resolución de problemas de manera colaborativa. ¿Eso qué significa? Que tenemos que alimentar que en nuestro hogar aprendamos a solucionar problemas. Y eso tiene que ver con ejecutar, eso tiene que ver con resolver, eso tiene que ver con aprender a tomar medidas concretas. ¿Cómo vamos a resolver esto? En la práctica. Vamos a hacer esto, vamos a dejar de hacer esto, usted va a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Como si fuéramos a preparar una receta y la tenemos que preparar entre todos. Tenemos que dividir tareas y cada quien tiene que ser responsable de esa parte. ¿Ok? Y tenemos que aprender paso a paso. Es toda una integridad de cosas, mi amigo y mi amiga, lo que estamos viendo. Es ir construyendo en nuestro hogar cómo queremos que sea ese equipo familiar. Si vamos a enfrentar un partido, ¿cómo queremos que funcione? Y en este país que somos tan futboleros, siempre escuchamos que los entrenadores dicen que me está costando que los jugadores entiendan el sistema, es decir, qué quiero que hagan dentro de la cancha. Ahí es donde nosotros tenemos que recurrir a la paciencia y al entrenamiento. ¿Para qué? Para que nuestro equipo familiar aprenda cuál es el sistema que queremos jugar. ¿Cómo es que queremos jugar el partido de la vida? ¿Cómo es que queremos jugar el partido de las dificultades? El tiempo por hoy nos ha ganado, mi amigo y mi amiga. Le invito, todavía nos queda tema para la próxima semana. Vamos a continuar entonces con la tercera etapa de este tema de la resiliencia familiar. Y de antemano le invito para que se quede acá en la sintonía de Radio Sinaí, que tiene muchísimas más programación de bendición para usted. Y le invito para que nos volvamos a encontrar acá el próximo miércoles otra vez al ser las 8 de la noche. Muy buenas noches y bendiciones. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos. Adiós. Thank you. Radio Sinaí presentó Atrévete a cambiar. Sigue con actitud positiva y todo será diferente. Con el poder de Dios haré la diferencia. Atrévete a cambiar. Radio Sinaí.